Gloria a Dios, bienvenidos, Dios los bendiga, qué bueno que podemos estar juntos otra vez, abriendo las Escrituras. Gracias a Dios, dice la palabra, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, su amigo, Pastor Edgar Pulido, les da la más cordial bienvenida. Gracias a los que nos ven ahí en las redes, gracias a la iglesia, aquí a Jesucristo Gobierna, a los hermanos, gracias a los amigos que nos siguen. Gracias, es tiempo de aprender palabra de Dios. Y vamos a seguir con esta serie que hemos titulado Camino a la Cruz. Amén, Camino a la Cruz. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Mateo 26, 36 al 39. Hemos titulado esta enseñanza, Padre, pase de mí esta copa. Como Jesús dijo, Padre, pase de mí esta copa. Gloria a Dios. Mateo 26, 36 dice así la Escritura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Hoy estaremos tratando el tema de entender a profundidad el misterio del Getsemaní. Gloria a Dios. Cuando en ese lugar Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. En ese lugar, en ese Getsemaní, en ese huerto del Getsemaní, Jesús fue aplastado, fue presionado, fue abandonado, fue traicionado, fue dejado solo. Amén. Y recuerden, seguimos con el tema del camino a la cruz, la serie que hemos estado tratando, y estamos hablando del camino que tuvo que recorrer Jesús hasta su crucifixión, hasta la muerte de cruz, que hemos escuchado y entendido que no comenzó en el último día que Jesús fue llevado o que le dieron a cargar una cruz. Desde que Cristo nació, Él estaba destinado a ir a esa cruz y esa fue su vida, esa fue su ministerio, ese fue su camino a la cruz. Gloria a Dios. Y es lo que estamos aprendiendo con esta serie. Ya que estamos cerca, ¿verdad?, de esos días que el mundo recuerda la pasión de Cristo, el mundo recuerda su muerte, su resurrección, que sucedió hace ya casi 2000 años. Amén, estamos casi por cumplir esos 2000 años de que Cristo fue a la cruz del Calvario. También se le conoce, hemos visto que se le conoce como la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Y la religión lo llama Semana Santa, Semana Mayor, un tiempo en que la gente pues busca relacionarse más con Dios, se busca santiguar, llaman los días santos, ¿verdad? Pero pasan esos días y se vuelven a olvidar de quién es Cristo, de por qué Cristo fue a esa cruz del Calvario. Hemos visto que mucha gente hace sacrificios, hace penitencias, hace mandas, hace largas oraciones, ¿verdad? Muchos no comen carne, otros se ponen señales en la frente, otros hacen largas peregrinaciones, otros fingen hasta crucificarse en la cruz o hacer grandes penitencias, pero Dios no nos pidió esto. Dios, la palabra del Señor nos enseña otras cosas. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el huerto del Getsemaní? Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el huerto del Getsemaní? Él estaba ahí en el huerto, se estaba
estaba bajo mucha carga, estaba frente a la tribulación que se le ponía enfrente, esa aflicción que se avecinaba. Y pues nos podemos preguntar muchas cosas. ¿Por qué Jesús dijo esta oración? ¿Acaso Jesús estaba quejando contra su Padre? ¿O quería Jesús huir de su misión? ¿Verdad? Porque a veces se ha manejado esta escritura como eso. ¿Acaso se negó a obedecer a su Padre en el último momento de tener que cumplir esa misión? ¿Se estaba echando para atrás Jesús de ir a la cruz del Calvario? Nos podríamos preguntar. ¿O Jesús acaso acusó a su Padre de ser injusto y hacerlo pasar por toda esa aflicción que Jesús tenía que pasar? Y de entrada yo les puedo decir que la respuesta a todas estas preguntas, todas estas interrogantes, es un definitivo no. Amén. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué hizo Jesús en medio de aquello que le afligía? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Simplemente poner toda su confianza en su Padre. Amén. ¿Cómo iba a poder llevar Jesús toda esa carga que él estaba llevando en ese momento? Bueno, pues dependiendo de su Padre. Y de eso vamos a entender de dónde vino la oración. Amén. Entonces, en el camino a la cruz, Jesús tuvo que soportar muchos quebrantos, aún previos, amén, a esa prueba final que fue la crucifixión en la cruz, que no es el único camino a la cruz. Desde que comenzó su ministerio a los 30 años, amén, Jesús comenzó a llevar toda esa carga, ese camino, hasta que lo llevaría 3 años y medio después hasta la cruz del Calvario. ¿Qué tuvo que soportar Jesús? Bueno, tuvo que soportar a los religiosos fariseos, entre otras cosas, a los saduceos, que durante todo su ministerio de 3 años y medio siempre lo increparon, lo juzgaron, lo hostigaron, lo perseguían, querían verlo muerto. La secta religiosa de ese momento, todos los que se creían muy religiosos, judíos, querían verlo muerto. Qué terrible, ver muerto al Mesías. Entiendo que algunos sabían que era el Mesías, pero aún así lo querían muerto. Y Jesús, ¿qué hacía? Bueno, pues Jesús hacía señales, lo condenaban porque sanaba en día de reposo, lo condenaban porque Jesús no se quedaba callado, los confrontaba en su falsa religiosidad, en su hipocresía, y por eso no les caía bien Jesús. ¿Qué pasó también Jesús en ese camino a la cruz? Bueno, pues que sufrió aún las disputas de sus propios discípulos. Entre otras disputas que tuvieron sus discípulos, estuvo la de quién sería el mayor de ellos. Vamos a ver esto ahí en Lucas 22, 24. O sea que no nomás soportaba a los de afuera, tenía que soportar Jesús a sus propios discípulos, a los de casa. Amén. Dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos sería el mayor? Y quiero decirles que este problema, este tipo de disputas en la Iglesia de Cristo ha existido desde hace 2000 años. Desde que se inició la Iglesia de Cristo, esa disputa ha estado entre los mismos discípulos de Cristo, entre los mismos cristianos. Esto es, entre los ministros de Cristo, pues siempre ha habido este tipo de disputas. Muchos pastores, maestros, evangelistas, profetas, algunos de ellos falsos hermanos, siempre han peleado por saber quién es el mejor, quién es el mayor, quién está más ungido que los demás, quién sabe más, quién tiene la iglesia más grande, quién es el consentido de Cristo, ¿verdad? ¿Quién tiene más dinero? Algunos piensan que por tener más dinero ya son más que otros. ¿Quién profetiza más? ¿Quién canta más bonito? ¿Sí? ¿Quién danza más bonito? Bueno, siempre ha estado así el problema en la iglesia de Cristo. Cabe mencionar
que Jesús nos enseñó, así como él vino en su condición de humildad como hijo de Dios, dejando su trono celestial. Bueno, pues Él nos enseñó a que tenemos que vivir siempre en humildad. Después de esto dice la palabra que en un pasaje dice que el Señor Jesús se ciñó, ¿verdad? Y fue y le lavó los pies a todos sus discípulos como un ejemplo de lo que era el servicio a Dios. Que en lugar de andar buscando quién sería el mayor, dice, el que quiera servirme, el que quiera seguirme, tiene que ser el menor, dijo Jesús. O sea, no anden pensando quién va a ser el mayor, más bien piensen cómo deben de ser los más humildes, los que sirvan más. ¿Para qué? Para que Dios en su momento los exalte. Así como Jesús vino a servirnos y a dar su vida por nosotros, bueno, pues nosotros es nuestra obligación hacer lo mismo, buscar en humildad servir a los demás y no servirnos de los demás. Amén. Eso es lo que Jesús les enseñó en este tipo de pruebas que hubo, de situaciones difíciles aún dentro de la misma iglesia, dentro de sus mismos discípulos. No hablemos, por ejemplo, de que Jesús tuvo que sufrir la traición de uno de sus discípulos. Amén. De Judas Iscariote, uno de sus apóstoles por él escogido, ¿sí? Que él mismo entregó a Jesús, prometiendo avisarles a los religiosos fariseos que lo entregaría en el momento oportuno, cuando no hubiera mucha gente, porque a Jesús lo seguían las multitudes. Entonces no querían hacer los fariseos, los religiosos no querían hacer pues de eso un problema. Entonces se pusieron de acuerdo con Judas, uno de sus discípulos, de cómo lo traicionaría, cómo les avisaría cuando Jesús estuviera solo, tranquilo, ¿verdad? Que es el momento que estamos leyendo aquí, del momento del Getsemaní, y eso con el fin de no causar alboroto entre el pueblo, ya que a Jesús lo seguían por todas las sanidades que hacía, y discípulo traidor, ¿verdad?, llamado Judas, por 30 míseras monedas de plata, entregó a su maestro, a su señor, a su rey, a su amigo. Amén, porque Jesús los había llamado un poquito antes amigos. Les dijo, ustedes ya no son mis discípulos, son mis amigos. Por 30 monedas de plata, que si las llevamos a un tipo de cambio actual, pues podrían ser alrededor de 60,000 pesos. Le dieron, dice que a un Judas se compró un terreno. Ellos, cuando devolvió ese dinero, compraron un terreno, o sea que más o menos era el precio de un terreno. Como dice la palabra de Dios, amén, ¿sí? Que Él tuvo que sufrir la traición. Dice la palabra del Señor ahí en Marcos 14, versículos 10 al 11. Nada más escúcheme, gloria a Dios, nada más escuche. Dice así, o léalo ahí en su palabra. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Eso lo tenemos escrito ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 10 al 11. Gloria a Dios. Entonces vemos todo lo que tuvo que soportar en su camino a la cruz nuestro Señor. También tuvo que soportar pues la negación de todos sus discípulos, empezando por el apóstol Pedro, que supuestamente era uno de sus discípulos más fieles a Jesús, y a quien Jesús siempre escogía dentro de su círculo íntimo, de sus 3 discípulos. Siempre Jesús, cuando iba a hacer algo, escogía 3 de sus discípulos, los más cercanos a Él, que lo acompañaran en diversas situaciones, así como lo hizo en el momento de su transfiguración, donde los discípulos pudieron ver una probadita de lo que era el reino de Cristo, el reino de Dios, cuando Cristo se transfiguró.
Amén. Ellos vieron una probadita, tuvieron una probadita de lo que sería el reino de los cielos cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. Y siempre Jesús llamaba a 3 de sus discípulos, a su círculo más íntimo. Amén. Esto nos habla también de que con respecto a la relación de Cristo, pues nosotros, Dios tiene su círculo íntimo de gente que le busca, de discípulos que lo aman, que el Señor quiere estar con nosotros, así como el Señor buscaba. Vimos en la sesión anterior cómo buscaba a Lázaro, cómo buscaba a sus hermanas, a Marta, a María, porque él se sentía a gusto en esa casa. Bueno, pues así él se sentía a gusto, Jesús, cuando llamaba a sus 3 discípulos más cercanos, que lo acompañaran, amén, en esos momentos difíciles. Bueno, el momento de la transfiguración pues fue un momento de bendición, pero en este momento, sí, dice que Jesús sufrió la negación de sus discípulos. Dijimos empezando por Pedro. Jesús le predijo en ese momento a Pedro que una vez que él fuera entregado, y antes que el gallo cantara, Pedro lo habría negado ya 3 veces. Eso le predijo Jesús al apóstol Pedro, y eso se cumplió al pie de la palabra. Amén. Eso se cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Se cumplió tal como Jesús se lo había dicho a Pedro. Dicen que cuando después de que Pedro lo había negado, de repente cantó el gallo, y dice que Jesús volteó a ver a Pedro, o sea que lo tenía todavía a la vista, y Pedro en ese momento se acordó lo que Jesús le había dicho antes de que fuera negado por Pedro. Ya le había dicho: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y todos los discípulos hicieron esto. A quienes Jesús había llamado amigos, Jesús tuvo que pasar por ese momento de dolor, ¿verdad? Viendo que todos sus discípulos, todos sus amigos, ¿verdad?, lo iban a abandonar, lo estaban abandonando. Ninguno de ellos lo acompañó en ese momento de agonía. Dice que aún en el huerto de Getsemaní ellos se quedaron dormidos. Estaban dormidos, ¿verdad? Se quedaron dormidos, como muchos en la iglesia, ¿verdad? Están dormidos. Les falta despertar, amén, a la palabra de Dios, a los tiempos que estamos viviendo. Mucho de la iglesia está dormida actualmente y necesita despertarse. Gloria a Dios, la iglesia necesita despertarse. Amén. Dice ahí, vamos a leer en Mateo. Vamos a leer en Mateo 26:35. Amén. Gloria a Dios, esa la tenemos ahí. La vamos a poner, Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, fíjense la promesa que le hizo Pedro, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, y ninguno cumplió con su palabra. ¿Sí? Pedro mismo dijo: aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. Y él lo negó 3 veces. ¿Cuántos no niegan al Señor, verdad? En estos días, de muchas formas. A veces le echamos la culpa a Pedro, ¿verdad?, de que él negó al Señor, pero ¿cuántas veces con nuestros hechos, con nuestras actuaciones, negamos al Señor? Todos los días, no nada más 3 veces, a veces todos los días, con nuestra forma de ser, con nuestra forma ligera de ser, por no buscar al Señor, por no hablar. Nos da pena a veces predicar de Cristo, predicar de su evangelio, predicar de su palabra, y de alguna manera lo estamos así negando. Todos los discípulos en ese momento lo negaron a Jesús, lo traicionaron, lo dejaron solo. Todos, dice la palabra, que huyeron y abandonaron a su amigo, amén. Abandonaron a su Salvador, abandonaron a su Maestro, con el que habían comido y dormido durante los 3 años y medio, de quien habían visto grandes señales, grandes prodigios, amén. Todos ellos
salieron huyendo, corrieron. Y si volvemos a la escritura que leímos, al texto base, ahí en Mateo, dice la palabra que Jesús oró 3 veces la misma oración. Amén. Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso lo oró Jesús ahí en el Monte de los Olivos, donde se encuentra el huerto de Getsemaní, y era el lugar donde Jesús buscaba siempre apartarse y estar orando. O sea, era un lugar de oración para Jesús. La palabra, o el huerto de Getsemaní, o la palabra Getsemaní, es una palabra que significa, y que viene del griego, significa prensa de aceite o prensa de olivos. Amén. Eso significa Getsemaní. ¿Qué es esto del Getsemaní? ¿O qué es una prensa de aceite? Bueno, pues es un mecanismo de grandes piedras que al presionarse una contra la otra, aplastan y sacan el aceite de los olivos. Esto es, con ese mecanismo se extrae lo mejor del olivo, que viene a ser el aceite. Y recordemos que el aceite es figura del Espíritu Santo en nuestra vida. El hecho de que Jesús haya orado 3 veces nos habla de su perseverancia en la oración. Amén. Él se encontraba en la angustia más grande de su vida. Amén. Y la misma lo llevó a orar. Su oración, quiero decirles, no se limitó a un corto y aislado alarido al Padre, no, sino que el Señor oró varias veces, dice la palabra, de la misma manera y con las mismas palabras, usando siempre esas mismas palabras. Y cuánto es importante que entendamos que nuestras oraciones, ¿verdad?, tienen que ser de mucha perseverancia, de mucha constancia, como Jesús oraba. Amén. Para poder entender más a profundidad este misterio del Getsemaní, que eso es lo que estamos tratando de hacer, nos debe de quedar muy en claro que, como se llama este huerto, el huerto de Getsemaní, ahí Jesús fue aplastado, fue presionado, fue abandonado, como dijimos al principio, fue traicionado por sus discípulos, por todos, dejándolo solo. Su Padre Celestial, ¿qué hizo? Que sacó lo mejor de Jesús a través de ese huerto de Getsemaní. Eso es lo que simboliza ese huerto del Getsemaní, que ahí sacó lo mejor, el Padre, lo mejor de su Hijo a través de las pruebas, a través de esa agonía. Jesús sacó lo mejor que había en Él mismo. Amén. Pase de mí esta copa. Es muy diferente, fíjense, es muy diferente decir pase a pasa. ¿Sí? Son palabras completamente diferentes. Eso es para entender, para que nos quede bien claro que Jesús jamás dudó de ir a esa cruz del Calvario. Ese pase de mí significaba que Él ya estaba de acuerdo en ir a ese lugar. Claro está que no iba a ser un lugar bonito, ni era un tiempo de vacaciones para Jesús, ni era un tiempo de reposo, sino era un tiempo de sacrificio. Ese pase no es una pregunta directa que le estuviera haciendo Jesús a su Padre. Ese pase más bien era una afirmación de Jesús al Padre. Pase de mí esta copa. Era una solicitud de fortaleza por parte de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Era una petición de fortaleza de algo que ya estaba muy próximo por suceder. Es más, esa palabra pase viene del griego parerhomai. Amén. A los que quieran aprender un poquito de griego, que significa, pase significa venir cerca o al lado, acercarse, llegar, significa pasar junto, adelantarse, intervenir, ya algo que suceda, ya algo que está muy próximo. Ese pase ya es algo que estaba muy próximo. También significa ayúdame a que ya pase esto. Amén. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a su Padre ahí en el huerto del Getsemaní. Algo que ciertamente ya está por suceder. Gloria a Dios. O sea que Jesús jamás
jamás dudó de ir a esa cruz. Para eso nació, amén. Para eso comenzó su ministerio a los 30 años. Para eso predicó, amén, hasta los 33 y medio. Ya sabía Jesús que había llegado su tiempo. Gloria a Dios, ya había llegado el tiempo de ir a esa cruz, de ser esa Pascua que el Padre le había pedido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní no fue producto o resultado del temor de Jesús a la muerte, ni que dudara en ir a esa cruz, como ya lo hemos dicho, sino más bien Jesús ora plenamente convencido a su Padre y ratifica la necesidad de cumplir, amén, con la voluntad de su Padre y de beber esa copa que era morir por todos nosotros, a pesar de ese grande dolor que eso le iba a causar a Jesús. Cabe mencionar que no tan solo esa copa que habla Jesús ahí, pase de mí esta copa, no tan solo habla del sacrificio de Jesús ya o de su muerte física en la cruz, también está hablando de que en ese momento de agonía, dice ahí la palabra, ahí en el Getsemaní, la palabra, dice que sobre Jesús fue derramado en ese momento todo el pecado del mundo, de todas las generaciones. Esa es la carga que sentía Jesús en esos momentos. Todos los demonios, imagínense ahí presentes de todos los tiempos, sobre el alma de Jesús estaban todos los pecados del hombre. 6,000 años de todos los pecados de miles de millones de hombres pecadores estaban en ese momento sobre Cristo. Por eso se le llama el huerto del Getsemaní, un lugar donde fue oprimido Jesús, su alma fue oprimida por todos los pecados de los hombres durante 6,000 años. Imagínense, yo me pudiera preguntar, ¿cuántos pecados cometerá una persona al día? ¿Cuántos pecados cometerá una persona al mes? ¿Cuántos pecados cometerá una persona al año? ¿Sí? ¿Cuántos pecados podrá cometer una persona durante toda su vida? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Imagínense, Dios lo sabe. Dice que hasta nuestros cabellos, nuestra cabeza están contados, pues todo lo conoce Dios. Es más, si no aceptas a Cristo, si no aceptamos a Cristo, esos pecados ahí permanecen. Cristo vino a limpiarnos de esos pecados, a quitarnos esos pecados, amén, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Yo hice un estimado de más o menos cuántos seres humanos han existido en esta tierra, en base a las generaciones estimadas desde hace 6,000 años, y calculé que han vivido o han pisado esta tierra aproximadamente unos 6,000 millones de personas, 100,000 millones de personas, todos pecadores, 100,000 millones, todo el pecado de los hombres, de 100,000 millones de personas estaban sobre Cristo en ese momento. Si nos vamos al número de pecados, imagínense, pues si en promedio de vida es de 80 años del hombre, si multiplicamos por 365 días, pues nos da que una persona en promedio vive 29,200 días tiene de vida. Si nosotros calculáramos que el hombre peca una vez por hora en un día, sin tomar en cuenta las 8 horas que dormimos, pues nos daría de 16 pecados por persona, ¿sí? Si eso los multiplicamos, nos da 467,200 pecados, que si eso lo multiplica por 100,000 millones, pues imagínense cuánto nos da. 467,200 billones de pecados estaban sobre Cristo en ese momento, ahí en el huerto de Getsemaní. Por eso es necesario que entendamos lo que estaba llevando Jesús ahí en el huerto, porque fue ahí oprimido nuestro Señor Jesús por todo lo que hemos comentado. Dice ahí 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Amén.
Segunda de Corintios 5:21, ahí lo tienen en la pantalla. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Fíjense, al único que no conoció pecado, que fue Jesucristo, por nosotros, dice Dios, su Padre, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El único que no pecó, él llevó el pecado de todos. Él llevó ese pecado. Era imposible que la humanidad nos salváramos si Jesucristo no hubiera tomado esa copa. Amén. Si no hubiera ido a esa cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, ¿para qué? Para cubrir nuestros pecados. Como sucedía hasta ese momento con los animales que sacrificaba el pueblo de Israel en la Pascua, bueno, que siguen ellos sacrificando. Esos animales, dice la palabra, que no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían el pecado. Pero cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre no nada más nos cubre, sino que nos quita el pecado. Amén. En el sacrificio, en la Pascua, se sacrificaba el animal, el cordero de la expiación, que solo cubría el pecado. Pero Jesús no solo lo cubrió, sino que también lo eliminó para siempre de nuestra vida. Gloria a Dios. Eso es lo importante de que Jesús, la importancia de que Jesús fuera a esa cruz del Calvario. Dice Lucas 22:44. Amén. Para que sigamos entendiendo lo que pasó Jesús ahí en ese huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, donde fue oprimido hasta lo sumo nuestro Señor Jesús. Dice, fíjense cómo ni siquiera estaba en la cruz y ya estaba Jesús en agonía. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Algunos estudiosos, ¿verdad?, y científicos y estudiosos de las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesús sufrió una enfermedad llamada hematidrosis. Disculpen por la pronunciación. Es hematidrosis, que es una enfermedad que a menudo no está muy en los anales médicos, pero sí está en la literatura, o sea que no está probada del todo científicamente, y que dicen que entre sus causas, ¿verdad?, que son hipótesis, se encuentran que las personas cuando tienen mucha presión, dice que en base a esa presión estallan sus vasos sanguíneos. Cuando una persona está sometida a diversas pruebas, ¿qué podría ser? ¿Verdad? Y que entonces hace que estallen las venas, las arterias, y eso hace que empiece a salir la sangre por medio de los poros, como si fuera a sudar. Algunos dicen que esto fue lo que le pasó a Jesús ahí en el huerto Getsemaní, que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Sea esto cierto, ¿verdad?, y literal, que ese sudor fueran grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, o sea algo solamente simbólico o espiritual, ¿verdad? El hecho real es que Jesús sufrió grandemente. En ese momento estaba sufriendo Jesús por esa prueba tan grande en su camino a la cruz del Calvario, sea lo que sea. Amén.
Si lo vemos espiritualmente, bueno, podemos ver que su sangre, ¿verdad?, también estaba cayendo sobre la tierra. Sabemos que la tierra aún gime, como cuando dice ahí la palabra, que cuando Caín mató a su hermano Abel, el padre le dijo que dónde estaba su hermano, ¿verdad? Recordamos esa historia ahí en el Génesis. Dice, ¿y dónde está tu hermano? Pues no sé, le dijo ahí Caín, ¿qué acaso soy el guarda de mi hermano? Dice, ¿dónde está tu hermano? Porque la tierra me está reclamando su sangre. Gloria a Dios. O sea que también tiene una consecuencia, el pecado ha traído una consecuencia sobre la tierra, y eso es lo que estamos viendo en nuestros días, como la tierra misma está gimiendo por el mismo pecado. Ya también se cansó la tierra del pecado, de tanta sangre que ha sido derramada y está siendo derramada y será derramada, sí, como dice la palabra, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios. Entonces, sea cierto o sea literal, sea algo espiritual, bueno, pues esa sangre cayó, ¿verdad?, sobre la tierra, y eso también pues habla de esa redención, amén, que trajo Cristo que nos ha traído Cristo por medio de su sangre, tanto a los hombres como a la misma tierra. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer una última cita para que nos quede claro este sacrificio de Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Gloria a Dios, estamos viendo todo lo que sufrió Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio. Todo lo que tuvo que sufrir Jesús para ir a esa cruz del Calvario. Dice Hebreos 10, 1 al 10, dice así, y escuchemos con atención, dice la palabra, porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, amén, o sea, es una sombra, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está hablando Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita la ley para establecer la gracia que es por medio de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Amén. ¿Nos queda claro esta palabra? Sí, que bajo la ley y todos los sacrificios que se hicieron bajo la ley, por eso ya no estamos bajo la ley. Para aquellos que quieren seguir estando bajo la ley, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Jesús, de Jesucristo, quien murió, quien sacrificó su vida una sola vez y para siempre. Amén. Y nos ha santificado, dice, mediante la ofrenda de su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces la ley del Antiguo Testamento solamente es una sombra del sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos santificados por medio de su sacrificio. Amén. Eso no quiere decir que no tengamos que luchar por una vida de santidad, de santificación. Tenemos que luchar todos los días. Amén.
fuimos santificados por medio de ese sacrificio, por medio de esa ofrenda que dio Jesús a su Padre y a cada uno de nosotros en esa cruenta cruz, en esa terrible cruz. Amén. Hace casi 2000 años. Y lo hizo Jesús una sola vez y lo hizo para siempre. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Le damos gracias a Jesús que Él sufrió, que llevó toda esa carga ahí en el huerto del Getsemaní. Gracias que Jesús aceptó de voluntad propia, nunca dudó en ir a esa cruz. Para eso nació. Amén. Para eso nació. Desde que nació ya estaba, cuando le llegaron los magos, los sabios, esos 3 regalos. Uno de esos regalos, ¿verdad? Uno era oro, otro era incienso, pero el otro era la mirra. Era esas hierbas amargas que hablaban del sacrificio que haría Jesús cuando Él cumpliera esos 33 años ahí en la cruz del Calvario. Y para eso tuvo que recorrer todo un camino a esa cruz. Amén. Y por ello debemos ser agradecidos con el Señor, que Él llevó todas las cargas, todos esos pecados. Amén. Que llevó Cristo a cuestas en ese lugar, que aún en la misma cruz Jesús sufrió, ¿verdad? Cuando el Padre le tuvo que dar la espalda. ¿Por qué? Porque todos esos pecados estaban sobre Cristo y había que hacerlo. ¿Para qué? Para que ese sacrificio fuera un sacrificio puro, santo, perfecto. Amén. Y que por ese sacrificio ya no solamente nuestros pecados se cubrieran, sino que fueran eliminados. Y si queremos que esos pecados sean eliminados, debemos de poner toda nuestra fe en Cristo Jesús. Debes de poner, tú que me escuchas ahí en las redes, debes de poner tu fe en Cristo Jesús, aceptar ese sacrificio, recibir esa sangre del Cordero que te limpia, que no nada más te cubre, sino que te quita todos esos pecados. Pero para ello hay que aceptar a Cristo y caminar con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a ese sacrificio de Jesús. Amén. A ese momento tan terrible en el Getsemaní, en el que Jesús fue probado a lo sumo. Amén. Y que Jesús salió adelante porque había puesto toda su fe y su confianza en su Padre. Oramos. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Jesús, por haber ido a esa cruz, por haber caminado hasta esa cruz del Calvario. Gracias que vemos que tu caminar a esa cruz no comenzó en el último día, sino comenzó desde que naciste. Tú ya ibas directo a esa cruz y te damos gracias, Jesús, por esta bendición que tú nos has dado. Gracias por haber soportado esa cruz, aún todo lo que tuviste que soportar, aún a tus discípulos que se peleaban entre ellos, aún a tus discípulos que te negaron en ese momento, aún a tus discípulos que no oraron cuando debían de haber orado contigo, aún esos discípulos, Señor, que no estuvieron contigo en los momentos más difíciles, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú soportaste todo, Señor. Gracias por pasar ese sacrificio, Señor, esa prueba tan grande, Señor. Te damos gracias por haberla soportado. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Gracias, recibimos la salvación por medio de tu sangre. Gracias que aún derramaste tu sangre como grandes gotas que caían sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu redención. Ahora somos redimidos por medio de tu sangre. Te damos la honra y la gloria, Señor, y estamos eternamente agradecidos por tu decisión de haber ido a esa cruz del Calvario, Señor. Y gracias porque a pesar del dolor que eso te causó, tú nunca dudaste de ir a esa cruz. Te damos gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, Dios los bendiga. Qué bueno que nos acompañaron en este día. Gracias a Dios por esta serie que el Señor nos ha estado hablando, Camino a la Cruz.
Pues que Dios los bendiga a todos. Gracias, el pastor Edgar Pulido les da las gracias y los esperamos para las nuevas reuniones, enseñanzas, predicaciones que el Señor ponga en nuestro corazón. Shalom, Dios los bendiga, la paz de Cristo, y recuerden, Cristo viene pronto. Amén.